Desde la revuelta que conduce a la toma de la Bastilla hasta el golpe de Estado del 18 Brumario, la Revolución Francesa es un momento crucial para la historia de Francia, y tras acabar con el antiguo régimen y su monarquía absoluta, intentará encontrar su identidad política durante estos 10 largos años, pasando por una monarquía constitucional antes de proclamar la República, porque, en definitiva, la revolución logrará acabar con la realeza, abolir los privilegios feudales de la nobleza y del clero y dejar a Francia un legado de inestimable valor: la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que establece el derecho a la libertad y a la igualdad ante la ley y que reconoce el principio de soberanía de esa nación. Y a continuación, las guerras revolucionarias contribuyeron a la difusión de estos principios en gran parte de Europa y a la creación de repúblicas hermanas, que son estados creados por el Directorio en países acabados de conquistar. Claro, estos conflictos que se perpetúan en las guerras napoleónicas del Consulado y del Primer Imperio contribuyen en gran medida a la transformación de las fronteras y de los estados de Europa. Hoy aquí en Crónicas Lunares hablaremos, como ya bien escucharon, de la Revolución Francesa. Yo soy Irving Sun. Hoy es jueves 8 de septiembre del año del Señor 2022. Espero que todos los lunares que se toman el tiempo para estar aquí con nosotros el día que corresponde se encuentren muy bien. A todos ellos les mando un gran abrazo, un gran beso. Y pues nada, comenzamos. Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas. Todo estará bien. Estás escuchando Crónicas Lunares, el lugar donde entra por tus oídos. Bienvenido. El poder bajo el antiguo régimen, como se decía en ese entonces, se basaba en una monarquía absoluta de derecho divino que situaba al rey como dueño incuestionable de Francia, solamente detrás de Dios. La sociedad posee una estructura socioeconómica heredada de la Edad Media y dividida en 3 órdenes de importancia: el clero, la nobleza y el tercer estado. La nobleza y el clero son los únicos estamentos privilegiados que ostentan el poder político. Respetando estas tradiciones, los privilegios, las libertades y el peso de los impuestos están repartidos de forma desigual entre estos 3 estamentos. Sin embargo, a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, surge una nueva categoría social: la burguesía. Procedente del tercer estado, sabe sacar provecho del enriquecimiento global del país y constituye una nueva fuerza que aspira a funciones más prestigiosas. Y ante estos acontecimientos, y para no perder sus privilegios, la nobleza se fortalece y se adjudica todos los cargos en la administración y en el ejército. La economía francesa, que está basada sobre todo en la producción de cereal, se encuentra con los rendimientos que son muy bajos, y esta situación no se podrá arreglar con técnicas de explotación rudimentarias. Los campesinos soportan una carga excesiva de impuestos señoriales, lo que son los diezmos, los impuestos reales, entre tantas otras cosas que se sacaban de la manga para poder juntar dinero y con los cuales estos campesinos tienen que pagar. Y por lo tanto, las tierras garantizan la parte más sustancial de la riqueza francesa, y poseerlas representa un primer signo de fortuna y de ascenso social. La sociedad campesina, debilitada a finales del siglo XVIII, sin perspectivas de empleo estable, no tiene más remedio que irse a la ciudad para encontrar trabajo, y bajo el antiguo régimen, la industria se organiza en corporaciones, cada una de las cuales posee estatutos y reglamentos propios.
Con una tasa de crecimiento de alrededor de un 60%, será el ámbito que contribuirá a la recuperación de la economía francesa. Ahora bien, a comienzos del siglo XVIII surge un movimiento de renovación intelectual y cultural. Sus articuladores proceden mayoritariamente de la alta burguesía y de la nobleza y quieren combatir con la arbitrariedad y el oscurantismo y acabar con las desigualdades sociales mediante conceptos de tolerancia, de libertad y de igualdad. Se trata de Montesquieu, Voltaire, Rousseau y Diderot. Estos filósofos partidarios de la libertad de comercio cuestionaron el sistema rígido del antiguo régimen y presentan sucesivamente nuevas teorías políticas. Voltaire, por su parte, propone que se establezca una monarquía parlamentaria. Montesquieu, por otra parte, define la separación de los poderes legislativos, ejecutivos y judiciales y, por otro lado, Rousseau aborda la creación de un contrato social que privilegiaría la igualdad entre todos los ciudadanos e inauguraría la soberanía del pueblo. Esta corriente filosófica influirá en los grandes acontecimientos a finales del siglo XVIII en todo el mundo e inspirará la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, nacida, obviamente, de la Revolución Francesa. Ahora, desde 1775, el Reino de Francia pasa por sucesivas crisis cerealeras y sin embargo los años siguientes serán los peores en este sentido, a causa de las pésimas condiciones meteorológicas. Ya en junio de 1788, se producen lluvias torrenciales que echan a perder todas las cosechas. Unos meses después, el invierno sería durísimo y se alargarán hasta lo que es marzo de 1789, arruinando las pocas cosechas que se dieron ese año. Estas inclemencias originan una escasez de trigo, cuyo precio se duplica y provoca un aumento de precio del pan, alimento básico para toda la población. Los propietarios de las tierras y las granjas, señores y órdenes monásticas que aprovechaban de estos tiempos de crisis de trigo para enriquecerse, alimentado con parsimonía el mercado del trigo, influyen en su precio en su momento. El grano se vende al mejor postor en los mercados vecinos o es almacenado por las propias religiosas. La población, que encuentra muchas dificultades para alimentarse, está agotada física y moralmente, y esta carencia de alimentos desencadena problemas importantes en toda Francia. Y ya desde los siglos XVIII, las arcas del Estado están prácticamente vacías, y la situación empeora todavía más con la participación de Francia en la guerra de independencia de los Estados Unidos. Y ahora es el momento en el que el Estado tiene un gran déficit y deja de poder costear el gasto público y militar. Ahora bien, los ministros de Luis XVI, que quieren reformar el sistema fiscal, puesto que ya no pueden pedir más préstamos para reembolsar la deuda, desean que todos, y no solamente el pueblo, contribuya al aumento de los impuestos existentes, y no obstante, este intento de reforma se encuentra con la oposición de los dos primeros estamentos del reino, el clero y la nobleza, que gracias a sus privilegios están exentos de pagar impuestos directos. A partir de 1774 se irán sucediendo por lo menos 10 ministros de economía que, sin embargo, no lograrán que se adopten reformas válidas. Otra medida adoptada por el rey consiste en reducir las competencias judiciales de los parlamentos, supresión de sus derechos de verificación, de amonestación y también de registros, en provecho de un tribunal plenario cuyos miembros serán elegidos por él. Así, los parlamentarios, que principalmente son nobles, pierden el control de la política del reino y empieza una lucha que será una de las primeras señales
precursoras del fin de la sociedad del antiguo régimen. La revuelta, apoyada por la población, se apodera de los parlamentos provinciales. Estallan disturbios en Rennes y también en el Delfinado, provincia del sureste de África, donde son extremadamente violentos. Y tras la jornada de las Tejas, el Parlamento exige la convocatoria inmediata de los Estados Generales de Picille, o en este caso el Delfinado, y anima a los franceses a negarse a pagar los impuestos hasta que Luis XVI ceda, ¿no? Termine cediendo. El rey, que se encuentra acorralado, no tiene más remedio que acceder a sus peticiones y finalmente los Estados Generales se celebran en mayo de 1789. Vamos a hacer nuestra primera pausa aquí en el programa porque quiero en el siguiente bloque hablar sobre los personajes principales, unas pequeñas biografías de Luis XVI, como le llamaron el rey mártir. También vamos a hablar de Dalton, de Robespierre, de Lafayette y de Mirabeau, que también son de los personajes que hicieron este movimiento de la Revolución Francesa. Y por último también me gustaría hablar de Marat, pero eso lo vamos a hacer en el siguiente bloque. ¿Les parece? Vamos a nuestra pausa porque quiero que nos dejen sus mensajes ahora, nos hagan llegar sus comentarios a @isum.g1. Nos encuentran así en Twitter. Nos pueden seguir también en Facebook, en Instagram, en YouTube como Crónicas Lunares de Izum. Y pues nos descargan en todas y cada una de las plataformas de audio y podcast. Bueno, al menos las más conocidas, las más populares. Y pues nada, vamos a nuestra pausa y regresamos con nuestras biografías. Luis XVI nació en Versalles el 23 de agosto de 1754 y tras la muerte prematura de su padre, Luis de Francia, se convierte en el delfín del reino, lo que le llamaban así, el delfín. Con 20 años sucede a su abuelo, Luis XV, y su acceso a las funciones reales es algo muy esperado por los partidarios del cambio. Sin embargo, aunque Luis XVI intenta llevar a cabo las reformas atrevidas, a menudo son inoportunas y se quedan a medias, como la alianza con los Estados Unidos que contribuye a la bancarrota del Estado francés, y asimismo el rey se interesa por las finanzas y quiere emprender una reforma a este nivel, pero al encontrarse con la oposición de la nobleza, termina cediendo y desestimándola. Y puesto que la situación es crítica y que sus miembros no consiguen encontrar soluciones, convoca en vano a una asamblea de notables. Después de esto, Luis XVI decide convocar excepcionalmente los Estados Generales el 5 de mayo de 1789. No se opone al hecho de que los diputados se constituyan en la Asamblea General y luego en la Asamblea Constituyente, ni tampoco a la idea de que se establezca una constitución, al tiempo que su poder se reduce cada vez más y no logra hacerse escuchar y a menudo termina siendo sometido. Así, aunque había aceptado llevar la escarapela tricolor que simboliza la revolución, en un primer momento se niega a firmar la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, pero sin embargo, acabará viéndose obligado a hacerlo a causa de la violencia del pueblo que se levanta. En este contexto y temiendo por su seguridad, Luis XVI acepta huir de París con toda su familia. Sin embargo, lo alcanzarán los Varennes la noche del 21 de julio y lo conducirán a Tullerías bajo vigilancia permanente. Y rápidamente se correrá el rumor de la existencia de un complot entre la corte y la nobleza para atacar a los revolucionarios, y el 10 de agosto de 1792, el pueblo sitia las Tullerías, y entonces la familia real es conducida a la fuerza a la torre del Temple, a la espera de su proceso. Finalmente, Luis XVI será declarado culpable de conspiración contra la seguridad general del Estado
y lo guillotinarán el 21 de enero de 1793. María Antonieta, por su parte, su esposa, sufrirá la misma suerte el 16 de octubre de ese mismo año. La archiduquesa de Austria, María Antonieta, tan solo tenía 15 años cuando se casa con el futuro rey de Francia, lo que hablamos anteriormente con Luis XVI, y en ese momento la joven pareja real hace que nazca la esperanza de una renovación en la monarquía. Sin embargo, el matrimonio tarda en darle un heredero a la corona, y esta dificultad refuerza la imagen de debilidad e impotencia del rey, además de dar pie a los rumores sobre los supuestos amantes de María Antonieta, porque en efecto, el matrimonio no se consuma hasta 7 años después y la reina acabará dando a luz a 4 de sus hijos, y de estos solamente uno sobrevivirá a la revolución. Se trata de María Thérèse Charlotte, llamada Madame Royale. Las esperanzas del pueblo pronto se vieron desvanecidas y comienza a correr todo tipo de rumores sobre María Antonieta. A la joven reina no le gusta nada la rigidez de los rituales y de los códigos de la corte, algo que ofende a los cortesanos, y para evitar la monotonía y el aburrimiento, forma un círculo de allegados a los que llena de favores y que elige en función a sus afinidades y no de su rango, como sería lo más conveniente. Asimismo, se la critica por sus gastos, aunque solamente representa una pequeña parte del presupuesto del Estado, que causan resentimiento entre el pueblo y que acabarán apodándola Madame Déficit. A medida que pasa el tiempo, sus rumores se vuelven más fuertes, la acusan de actos que la moral pública reprueba, lo que son amantes, prácticas sexuales antinaturales, incesto, entre tantas cosas que le inventaron o no. Y cuando se posiciona a nivel político, se le acusa de priorizar los intereses de Austria a los de Francia, lo que hará ganarle un nuevo apodo, la austriaca. La prensa se lo pasa en grande y juega con cierta irascibilidad del pueblo, construyendo una imagen calumniosa de la reina que tendrá un impacto decisivo en los acontecimientos revolucionarios. George Jacques Dalton nace el 28 de octubre de 1759 en Arcius-sur-Aube, en Champaña, y antes de sumarse a los principios de la Revolución, había ejercido como abogado, y en abril de 1790 funda la Sociedad de los Amigos de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, más conocida como Club de los Cordeliers. Y después del asunto de Banneres, tras el cual reclama la destitución del rey, su popularidad aumenta y su papel en la preparación del asalto a las Tullerías sería muy, muy importante. Y cuando el poder real es derrocado, la Asamblea Legislativa lo nombra ministro de Justicia. Durante ese mandato transcurren las masacres de septiembre de 1792, en la que los sans-culottes, por miedo a un complot monárquico, masacran a miles de personas detenidas en las cárceles sin que Dalton intervenga. Durante la convención, Dalton es nombrado diputado montañés, y cuando se producen las disputas entre girondinos y montañeses, intenta llegar a una conciliación en vano. Entonces Dalton deja la convención por un tiempo, y cuando regresa, el tribunal debe pronunciarse sobre el destino del rey. Aunque es un ferviente partidario de la República, parece que no desea la muerte de Luis XVI, sino que prefiera la vida del destierro. Sin embargo, votará a favor de su muerte. Durante el año de 1793, aprueba la creación del Tribunal Criminal Extraordinario y del Comité de Salvación Pública, del que será
presidente hasta que en julio de 1793, Robespierre aproveche su baja influencia y lo destituya del cargo, ya que considera que el comité es demasiado moderado. En octubre de 1794, Danton se opone a la continuación del terror y con la ayuda de Camille Desmoulins, que fue un publicista y político francés también, promueve la indulgencia, lo que hace ganarse la hostilidad de Robespierre, y poco después es acusado de venalidad y de hacer tratos con el enemigo, y aunque se le avisa de los cargos que se le imputan, se niega a huir, argumentando que uno no puede llevar a la patria en la suela de los zapatos. Es detenido en marzo de 1794 y es juzgado junto con Camille Desmoulins para acabar siendo guillotinado el 5 de abril de ese mismo año. Maximilien de Robespierre nace el 6 de mayo, de 1758 en Arras, en el Pas de Calais, y enseguida se muestra, atraído por los ideales de la Ilustración. Inicialmente ejerce como abogado y después como juez en un tribunal episcopal, y ya en 1781 se inscribe en el Consejo Provincial de Artois y se convierte en diputado del Tercer Estado. Así luchará sin tregua por la libertad de la opinión, también la libertad de prensa y de reunión, así como la abolición de la esclavitud y de la pena de muerte. Bajo la Asamblea Constituyente, es uno de los principales defensores de la igualdad de los derechos y del sufragio universal, por lo que participará en la elaboración de los derechos de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y de la primera Constitución redactada en el año de 1791. Robespierre es miembro de los jacobinos desde su creación y utiliza la tribuna para oponerse al derecho de veto del rey, así como a la guerra contra Austria, y al cabo de a poco entra en el Consejo General de la Comuna para reclamar la destitución del monarca y bajo la convención es elegido diputado montañés y se pronuncia a favor de la ejecución de Luis XVI por decreto, pero no será aceptado. Y frente a la amenaza de una guerra civil iniciada por los girondinos, Robespierre hace un llamado a la insurrección del pueblo. Sin embargo, puesto que no desea que corra la sangre, se conformará con expulsar a los girondinos de la convención y sucede a Danton en el Comité de Salud Pública y proclama la ley de máximo que garantiza un precio máximo para los productos de primera necesidad y proclama la abolición de la esclavitud y suprime definitivamente los derechos feudales. Ahora, convencido de que la República está bajo amenaza y de que es su deber protegerla, arremete sucesivamente, aunque a regañadientes, contra los jeveristas a la izquierda y a los indulgentes a la derecha, de los que forma parte sus amigos Danton y Desmoulins, y asimismo promulga la ley del 22 del Pradial del año 2, lo que es el 10 de junio de 1794, que reduce los procesos a simples comparecencias ante los jueces. Sin embargo, una vez que se ha alejado del peligro, Robespierre quiere poner fin al terror y condena todos estos excesos. Aún así, por miedo a represalias y a la influencia del apodado incorruptible, muchos diputados de la convención forman una alianza en su contra y finalmente el 9 temidor, el 27 de julio de 1794, Robespierre y sus incondicionales son arrestados y guillotinados. Lafayette
Nace el 6 de septiembre de 1757 en el castillo de Champagnat, en Aubenia, y representa a la joven nobleza liberal de finales del siglo XVIII. También adquiere notoriedad durante la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, y una victoria en Georgetown lo hará saltar a la fama. Cuando vuelve a Francia, impregnado de los ideales de la Constitución estadounidense, participa en los Estados Generales como representante de la nobleza de Auvernia. También se pronuncia a favor de una revolución limitada que conducirá al control de la monarquía por parte de los aristócratas y de la alta burguesía. Y el 13 de junio de 1789 es nombrado vicepresidente de la Asamblea Constituyente y se convierte en comandante de la Guardia Nacional, y asimismo participa en la redacción de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y en la elaboración de su nueva constitución. Lafayette, monárquico convencido, garantiza el retorno de la familia real a París cuando se producen las jornadas de octubre de 1789 y el asunto de Barneses, para el que hará correr la voz de un secuestro y no de una fuga. Y tras este acontecimiento, se le acusa de complicidad con la corte y su popularidad baja. Finalmente, el 17 de julio de 1791, pierde toda su credibilidad cuando dispara contra los manifestantes del Campo Marte, donde se estaban produciendo disturbios, y más adelante es nombrado general del Ejército del Norte y tras la detención del rey amenaza con marchar sobre París, y poco después huye después de haber sido acusado por los jacobinos, hasta que cae preso en manos de los austriacos, que lo liberan con la firma del Tratado de Campoformio en 1797. Cuando vuelve a Francia, Lafayette es elegido diputado, participa en la segunda abdicación de Napoleón I y hace que Luis Felipe sea coronado rey de los franceses. Sin embargo, acaba rebajándolo a comandar la guardia parisina, por lo que se siente traicionado y renuncia. Entonces vuelve a adoptar su papel de opositor hasta que muere en el año de 1834. Honore Riquetti, conde de Mirebeau, nace el 2 de abril de 1749 en el castillo de Vignon, en el Loiret, y tras una juventud tumultuosa, acaba buscando su propio camino en la revolución y el advenimiento de una monarquía constitucional, y su actitud libertina llena de extravagancias y de seducciones harán que lo condenen en rebeldía por rapto y adulterio, y pasarán varios meses en la cárcel y finalmente saldrá de ella arruinado. Ahora, rechazado por la nobleza después de la convocatoria de los Estados Generales, en 1789 consigue ser elegido por el tercer estado, construye su gran popularidad negándose a obedecer las órdenes reales y rápidamente se presenta como defensor de la nación que lucha contra los abusos de los privilegiados y contra la omnipotencia del rey, y gracias a su prodigiosa elocuencia se convierte en orador en la Asamblea Nacional y en autor del preámbulo de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, partidario de una monarquía constitucional, desea conseguir un sensato equilibrio de poderes entre el rey y la Asamblea y defiende el veto absoluto del rey y le deja sus prerrogativas en materia de paz y de guerra. Frente a los peligros que amenazan a la monarquía, Mirebeau ofrece sus servicios a Luis XVI a cambio del reembolso de sus deudas. Lleva a cabo un doble juego, sigue apoyando las ideas de la revolución ante los revolucionarios y al mismo tiempo que defiende la monarquía ante sus partidarios y le propone al rey que acepte una monarquía constitucional. En marzo de 1791, Mirebeau
se convierte en presidente de la asamblea. Socavado por los excesos y el trabajo, pronuncia una frase premonitoria que dice así: me llevo en el corazón el duelo por una monarquía cuyos despojos serán presa de los rebeldes. Y acaba muriendo el 2 de abril de ese mismo año. Es transportado al Panteón, pero quedará excluido de él bajo la convención, ya que en el armario de hierro secreto del rey acabó revelando su doble duplicidad. Marat nace el 24 de mayo de 1743 en Baudry, en Suiza, y más adelante se instala en París y se convierte en el médico de los guardias del cuerpo del conde de Artois, el futuro Carlos X, hermano de Luis XVI. Con el advenimiento de la Revolución, funda el Ami du Pueblo, un periódico político que apoya y exhorta el movimiento revolucionario. Y sin embargo, sus ataques contra Necker y Lafayette hacen que esté expuesto a las persecuciones judiciales. También es miembro activo del Club de los Cordeliers y tras la fuga de Banners y los fusilamientos del Campo Marte, se vuelve todavía más violento y a través de su periódico incita al pueblo a ir al asalto de las Tullerías y es el instigador de las masacres de septiembre. Bajo la convención es elegido diputado de París y apoya a la Comuna y a la Montaña en su lucha contra los girondinos. En abril de 1793 también es elegido presidente de los jacobinos, cargo desde el que se realizará un llamamiento a la insurrección civil y al golpe de Estado, diciendo así: ¡levantémonos! Sí, levantémonos todos. Arrestemos a todos los enemigos de la revolución y a todas las personas sospechosas. Examinemos sin piedad a todos los conspiradores si no queremos ser exterminados nosotros. Sus excesos verbales resultan molestos y la convención acaba pidiendo su arresto, pero puesto que goza de una inmensa popularidad en París, el tribunal revolucionario lo absuelve y Marat vuelve a la convención donde se asciende contra los adversarios, aunque finalmente el 13 de julio de 1793 morirá asesinado en París a manos de Charlotte Corday, una admiradora fanática de los girondinos, que será ejecutada por haber cometido este crimen. El rey, que debe hacer frente a las crisis económicas y financieras y a las tensiones que emergen de todas las clases sociales, convoca a los Estados Generales, un hecho que despierta un gran entusiasmo, ya que su última convocatoria había sido en 1614, y el 5 de mayo de 1789, los Estados Generales se reúnen en Versalles. Sin embargo, el primer día acaba con una gran decepción para los diputados del tercer estado, mientras que se esperaba que las sesiones dieran lugar a una verdadera reforma constitucional. El rey fija como objetivo la búsqueda de nuevos medios para sanear las finanzas del estado y de nuevas fuentes de financiación. Ahora, los diputados del tercer estado desaprueban la voluntad del rey y presentan resistencia. El 17 de julio, junto con varios miembros del clero y la nobleza que se le suman, se autoproclaman Asamblea Nacional. 3 días después, prestan el juramento de no separarse antes de darle a Francia una verdadera constitución, en la sala del juego de pelota, que en francés se llama Jean du Paume. El 23 de julio, los 3 estamentos se reúnen en la presencia del rey y sin embargo se niegan a situarse en cámaras distintas y a dividirse, por lo que se requiere a los diputados que abandonen la sala. Mirabeau explica: estamos aquí por la voluntad del pueblo y solo saldremos por la fuerza de las bayonetas. La Asamblea General
que constituye de su fuerza política, se proclama Asamblea Constituyente, puesto que los diputados quieren acabar con el autoritarismo real y establecer una monarquía constitucional. Ahora, para el 26 de junio, Luis XVI concentra sus tropas alrededor de la capital con el fin de frenar la rebelión de los diputados, y el 12 de julio se produce la destitución del ministro Necker, admirado por una buena parte del pueblo, que lo ve como uno de sus mayores defensores. En esto, pues entonces la multitud, animada por el periodista Camille Desmoulins, se pone a la defensiva y la agitación aumenta y se organiza una milicia ciudadana. El 14 de julio, los alborotadores saquean el Palacio Nacional de los Inválidos, tomando las armas y los cañones que encuentran, y a continuación toman por asalto la Bastilla, una antigua fortaleza convertida en una prisión que es símbolo de poder real. Este asalto acaba con un baño de sangre. Los defensores de la Bastilla son asesinados y a su gobernador se le corta la cabeza, que posteriormente se coloca encima de una lanza y se pasea por las calles de París. La violencia llega a tal extremo que Luis XVI cede a la prisión parisina y expulsa al ejército de la capital y vuelve a colocar a Necker a su servicio y dirige el ayuntamiento para enarbolar la escarapela tricolor, símbolo de la revolución, y asimismo el comité electoral designa a Lafayette como presidente de la Asamblea y le confía el mando de la Guardia Nacional. A continuación, los acontecimientos se encadenaron de una velocidad vertiginosa. Del 4 al 11 de agosto de 1789, la Asamblea Constituyente aprueba varios decretos, proclama la igualdad civil y la igualdad ante los impuestos y planea abolir los privilegios feudales del clero y de la nobleza. El 26 de agosto adopta la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que instaura el derecho a la libertad, a la seguridad y a la igualdad ante la ley, pero también a la libertad de expresión, el respeto a la propiedad y el reconocimiento del principio de la soberanía de la nación. Esta declaración no pone en tela de juicio a la monarquía, pero el poder real está muy debilitado, ya que la Asamblea Constituyente ostenta el poder legislativo y Luis XVI tarda en ratificar estos derechos, lo que provoca descontento en la población. Y ahora, el 5 de octubre, la multitud empieza a marchar hacia Versalles y durante la mañana del día 6, lo que al principio solamente era una manifestación, acaba de forma dramática, ya que el rey es obligado a abandonarse Versalles, escoltado, y a volver a París, sede de la Asamblea, y finalmente Luis XVI cede ante la presión y ratifica los derechos de agosto. En muy poco tiempo surge una prensa política con la aparición de decenas de periódicos, y asimismo florecen clubes políticos donde los sans-culottes debaten apasionadamente. El más conocido es el de los jacobinos, y en medio de esta coyuntura tan propicia para los cambios, la Asamblea aprueba una nueva división administrativa del territorio e instaura el Estado civil de los ciudadanos, y asimismo aprueba que se confisquen los bienes del clero y ratifica la Constitución Civil del Clero, que se hizo el 12 de julio de 1790, que establece que los clérigos reciban unos ingresos que sean elegidos a manos de los ciudadanos y que les presten juramento a la nación, al rey y a la Constitución, algo que divide a la Iglesia entre los curas adeptos y los refractarios. La fiesta de Federación, que fue el 14 de julio de 1790, apogeo de esta era de cambio, reúne a los delegados procedentes de todo el territorio francés, y en él el rey jura, porque el poder que se le ha delegado al Estado, mantener con todo su poder la Constitución decretada por la Asamblea Nacional. Sin embargo, el entusiasmo de la revolución
pronto deja paso al desencanto. No solo la crisis financiera continúa sin resolverse, sino que además aparecen tensiones dentro de la Asamblea. Además, su presidente, Mirabeau, fiel aliado de la monarquía constitucional, muere en marzo de 1791. Luis XVI es consciente de que la situación es muy delicada y termina huyendo durante la noche del 21 al 22 de julio de 1791 con el objeto de reunirse con sus partidarios y con el ejército austriaco para volver y disolver la asamblea y así restablecer finalmente su poder. Sin embargo, será detenido en Varennes y lo conducirán al Palacio de Tullerías. Al partir, Luis XVI deja una carta en la que reniega de todos sus compromisos y condena la revolución, lo que le hace perder la confianza del pueblo, y para calmar la tensión, el marqués de Lafayette, comandante de la Guardia Nacional, intenta difundir la tesis de secuestro del rey, pero los partidarios de la República no se la creerán. Y el 17 de julio, el Club de los Cordeliers y los jacobinos más violentos piden la abdicación del rey y se reúnen en el Campo Marte para poder manifestarse. Y entonces se manda a la Guardia Nacional al lugar para que dispare a los manifestantes. Sin embargo, estos las reciben tirándole piedras y el ejército abre fuego sin previo aviso. Ya para el 21 de octubre de 1791, la Asamblea Legislativa sucede a la Asamblea Constituyente y aparecen nuevos diputados. A la derecha, los Feuillants, partidarios de una monarquía constitucional y que por lo tanto apoyan al rey. En el centro, los independientes con opiniones muy cambiantes. Y a la izquierda, los girondinos, partidarios de la República moderada. La extrema izquierda, muy poco reforzada, está representada por los revolucionarios más temibles. Ahora bien, la constitución establecida en septiembre le deja el poder ejecutivo al rey y le da un derecho de veto válido para 2 legislaturas. El 20 de abril de 1792, tras una propuesta de Luis XVI para recuperar su autoridad, Francia declara la guerra a Austria, demasiado entretenida en los asuntos franceses por miedo a la propagación de los ideales revolucionarios por toda Europa. Los girondinos que esperan explotar la revolución apoyan al rey. Ahora bien, el ejército francés está muy mal organizado y en verano de 1792 los ejércitos de Prusia y de Austria invaden Francia. Y para frustrar una posible conspiración contra los patriotas que implicarán a la nobleza, la corte y los sacerdotes se aprueban 3 nuevos decretos promulgados por los girondinos. Su objetivo es poner en marcha la expulsión de los sacerdotes refractarios, disolver la Guardia del Rey y constituir un campamento de 20.000 federados cerca de París. El rey solamente sanciona el segundo decreto y los ministros girondinos son expulsados, y el 20 de junio de 1792, durante una gran manifestación, la población de los suburbios invade las Tullerías y sin embargo el Luis XVI permanece firme y mantiene su decisión, lo que reanudan las hostilidades. Las Tullerías son tomadas y el 10 de agosto se encierra la familia real en la cárcel del Temple. Del 2 al 6 de septiembre de ese mismo año se producen las masacres de septiembre tras los ánimos de Marat. Los Saint-Clodots toman por asalto la cárcel y masacran a más de 1.000 prisioneros sospechosos de ser monárquicos. Hablemos rápidamente de la Marsellesa. Durante las campañas militares de 1792, el oficial Roger de Lisle compone en Estrasburgo un canto de guerra para el ejército del Rin, al que pronto se le añadirá música. Este himno se puede escuchar por primera vez en Marsella durante un banquete en honor a los voluntarios de la Guardia Nacional que irán a París, y les acompañará durante su recorrido hasta la plaza de la Bastilla, a la que llegan el 30 de julio de 1792, y ante el entusiasmo general, la Marsella se convierte en el himno nacional de Francia
tal como lo proclama el decreto del 22 de Mesidor del año 3, o sea, el 14 de julio de 1795. Tras la caída de las Tullerías y de la disolución de la Asamblea Legislativa, se erige una nueva asamblea por sufragio universal masculino que se llamó la Convención. Dicha asamblea se divide espontáneamente en 3 partidos: los diputados más moderados, llamados girondinos; los diputados radicales, que son los montañeses, cuyos miembros destacados son entre ellos Dalton, Robespierre y Marat; y finalmente los diputados moderados u oportunistas, que les llaman la llanura. Los girondinos son los grandes vencedores en estas elecciones. El 20 de septiembre de 1792, los ejércitos franceses logran repeler a los austro-prusianos en Valmy, y un día después de la victoria se reúnen en la convención para decidir el destino de la monarquía. Aunque todos estos reconocen la traición del rey, no hay una unanimidad sobre la pena que habría que aplicar, porque los girondinos quieren encarcelar y desterrar al rey, mientras que los montañeses lo quieren muerto. Sin embargo, el destino de Luis XVI se sella con el saqueo de las Tullerías, ya que se descubre un armario de hierro secreto que, según sus detractores, contendría documentos que lo vinculan con las potencias europeas. Entonces, el ciudadano Luis Capet es condenado por conspiración contra la seguridad general del Estado y es guillotinado el 21 de enero de 1793. La ejecución del rey provoca la formación de la primera coalición contra Francia, integrada por Gran Bretaña, por Austria, por Prusia, España, Holanda. También estuvo Portugal y Rusia, y Francia queda sumida de nuevo en la guerra. Durante este año de 1793, la situación empeoró mucho, y en marzo, el anuncio del reclutamiento de 300,000 hombres para apoyar la guerra contra Europa general, un levantamiento en el oeste de Francia, y a continuación, la Asamblea establece un tribunal criminal extraordinario, un esbozo del futuro tribunal revolucionario que juzgará a los traidores y oponentes, y un comité de salvación pública presidido por Dalton. Los problemas internos y externos que afectan a Francia perjudicarán al gobierno girondino, que es fuente de descontento general y recibe ataques por todas partes, como lo es de Marat desde lo alto de la tribuna del Club de los Cordeliers y de los Sans-Culottes de la Comuna de París y también de Robespierre. En este punto, los girondinos intentan una última maniobra. Llaman a la provincia a levantarse contra la Comuna de París y ante la amenaza de una guerra civil, Robespierre hace un llamamiento a la insurrección popular y el 31 de mayo de 1793 los girondinos son acusados de haber traicionado a la patria y son expulsados de la convención y son detenidos y finalmente vencen los montañeses. A partir de septiembre de ese mismo año, el gobierno instaura el terror, se reprimen las manifestaciones federalistas, se aplastan a los vendeanos y se repelen los ataques de la coalición. Todos los opositores al régimen son perseguidos y ejecutados y el 16 de octubre de 1793 le toca subir al caldazo a María Antonieta. Para marcar de forma permanente el divorcio del antiguo orden, el gobierno impone un calendario republicano por iniciativa de Robespierre, el decreto del 14 frimario del año 2, o sea, lo que es el 4 de diciembre de 1793, establece un gobierno de excepción bajo los auspicios del Comité de Salvación Pública
y aunque la creación de un tribunal revolucionario estaba centrada contra los enemigos de la revolución, se utilizará gradualmente como arma contra los miembros de la convención y los opositores al régimen, y así más de 200,000 hombres serán detenidos en las cárceles, pero poco a poco empiezan a aparecer disensiones en la montaña, mientras que algunos quieren mantener el terror, los indulgentes, que son más moderados, quieren detenerlo y exigen la liberación de los hombres encarcelados. Robespierre es consciente de que las dos corrientes son una amenaza para la República y la reprimirá con violencia, con mucho pesar. La ley del 22 pradial del año 2, o sea, el 10 de junio de 1794, es un golpe para los opositores al régimen, ya que reduce los procesos a simples comparecencias ante los jueces, y en este momento el uso de la guillotina es constante, es el advenimiento del gran miedo. Sin embargo, la batalla de Fréjus aleja definitivamente de las fronteras francesas la amenaza de la coalición, y Robespierre, por su parte, condena los excesos de este sistema de violencia y quiere acabar con él, pero no le dará tiempo, ya que sus opositores se reúnen y el 9 Temidor, el 27 de julio de 1794, es detenido junto con sus partidarios y al día siguiente todos serán guillotinados. Tras el derrocamiento de Robespierre, los vencedores termidorianos ponen fin al terror y vuelven a convocar a los diputados girondinos. El poder se vuelve a estar en manos de una república burguesa liberal y moderada, que sin embargo no se gana la simpatía del pueblo, y muy pronto la convención teme un ataque de las fuerzas monárquicas, y con razón, porque el 13 del vendimiario del año 4, o sea, el 5 de octubre de 1795, estalla la insurrección. Qué cambios con estas fechas, ¿no? Un joven general, desconocido hasta ese entonces, de 26 años, antiguo partidario de Robespierre, reprime enérgicamente y salva la convención. Se trata, ni más ni menos, de Napoleón Bonaparte. El 4 brumario del año 4, o sea, el 26 de octubre de 1795, se instaura un nuevo régimen, lo que es llamado el Directorio, y la nueva constitución del año 3, aprobada el 29 Mesidor, o sea, el 17 de agosto de 1795, se basa en la división del poder legislativo y ejecutivo. El legislativo está formado por dos cámaras distintas, lo que es el Consejo de los 500, que formulan las leyes, y el Consejo de los Ancianos, que las valida. El Ejecutivo, por su parte, se le confía al Directorio y está compuesto por 5 directores, y finalmente el sufragio ya no es universal, sino que pasa a ser censitario. Solamente pueden votar los más ricos. Cuando se proclama el Directorio, la situación administrativa y financiera de Francia es muy catastrófica, como suele suceder. La falta de orden y administración promueven la anarquía y la criminalidad, y el hambre sigue causando estragos, y Francia, incapaz de pagar su deuda, debe resignarse a la quiebra de dos tercios de la deuda pública que no serán pagados, mientras que el tercio restante se reprogramará y se registrará en el gran libro de la deuda pública. A esta situación se le debe sumar la pérdida del valor del asignado, la moneda revolucionaria. La miseria en el campo es muy importante, mientras que la pequeña élite vive con todo lujo y hace ostentación de esa fortuna. El periodo del Directorio está marcado por la inestabilidad política. La propaganda monárquica, con el apoyo de los hermanos de Luis XVI y de los países enemigos, se intensifica hasta el punto de que los partidarios de volver a la monarquía son mayoría en las elecciones del año 5, o sea, en marzo de 1797.
Para detener este avance monárquico, los republicanos organizan un golpe de estado la mañana del 18 Fructidor, o sea, el 4 de septiembre de 1797, e invalidan los resultados de las elecciones. La represión es brutal y la prensa es vigilada muy de cerca. Y ante las amenazas monárquicas, los republicanos se congregan, los clubes se vuelven a abrir y el jacobinismo renace de sus cenizas con el objetivo de ganar las próximas elecciones legislativas. Sin embargo, esta movilización jacobina preocupa a los partidarios del directorio y del mismo modo que ocurrió con los monárquicos, el golpe de estado del 22 Floreal, o sea el 11 de mayo de 1798, anula las elecciones en detrimento del partido jacobino. Más allá de las fronteras, la guerra con los austriacos estaba continuando. El ejército de Italia, comandado por el general Napoleón Bonaparte, sorprende gracias a su líder, que consigue anexar el norte y el centro de Italia de 1796, antes de someter a Austria y de imponer el 26 vendimiario del año 6, o sea, el 18 de octubre de 1797, el Tratado de Campo Formio, que pone fin a la primera coalición europea contra Francia. Pero la difusión de las ideas revolucionarias más allá de la Francia y de la multiplicación de las repúblicas hermanas en los territorios conquistados preocupa a las grandes potencias, hasta el punto de que Rusia y Reino Unido, por miedo al dominio de Francia, tomarán la iniciativa de la Segunda Coalición de 1798. A principios del año de 1799, la situación de la República se encuentra particularmente inquietante, ya que el régimen agoniza, los fracasos militares son numerosos y el 30 de Pradial, o sea el 18 de julio de 1799, se produce el golpe de estado que acaba con la dimisión de 3 directores. Las horas del directorio, en este momento, ya estaban contadas. El 18 y 19 brumario del año 7, o sea el 9 y 10 de noviembre de 1799, se produce un nuevo golpe de estado con el que Napoleón toma el poder e instaura un nuevo régimen dictatorial, el consulado poniendo fin a la Revolución Francesa. La revolución lega la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que promueve la igualdad de los ciudadanos ante la ley, que define las libertades fundamentales y los derechos imprescriptibles, y establece la soberanía de la nación. Las guerras llevadas a cabo contra la primera coalición europea contribuyen a la difusión de los ideales revolucionarios en una gran parte de Europa y conducen a la creación de repúblicas hermanas. Estos conflictos se alargarán durante las guerras napoleónicas bajo el consulado y el imperio y permiten que Napoleón anexione amplios territorios a Francia. Con el objetivo de gobernar la mayor parte de Europa, se entroniza a los miembros de sus familias en los países vasallos de Francia. Además, en los territorios conquistados se adoptan constituciones a la francesa y se produce la abolición del feudalismo, como dice así uno de los textos. En los países que han sido o serán ocupados por los ejércitos de la República, los generales proclamarán en el acto, en nombre de la nación francesa, la soberanía del pueblo, la supresión de todas las autoridades establecidas, de los impuestos o contribuciones existentes, la abolición de los diezmos, de la feudalidad, de los derechos señoriales y, en general, de todos los privilegios. Anunciarán al pueblo que le traen paz, ayuda, fraternidad, libertad e igualdad. Napoleón, en cierta medida, quiere conservar los logros de la revolución, por lo que integrará en su Código Civil de 1804 los principios de libertad, igualdad y laicidad del Estado, de los ideales revolucionarios, y durante este periodo revolucionario, el principio de libertad progresa de forma considerable
ya que al abolir la feudalidad, la revolución saca al pueblo de su condición de servidumbre y convierte la libertad individual en una de sus principales preocupaciones. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano reconoce la libertad de opinión y de prensa, ya que considera que la libre comunicación de pensamientos y opiniones es uno de los derechos más valiosos del hombre, y asimismo con ella todos los hombres poseen el derecho de la propiedad, y para los revolucionarios la libertad e igualdad son indisociables. Sin igualdad, la libertad solamente es un privilegio de los pocos. Este principio fundamenta el primer artículo de la Declaración, que dice: los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Según el Código Civil de Napoleón, todos los hombres pueden acceder a un empleo público en función a sus habilidades, siendo así reconocidos por lo que son, sin que haya distinciones por clase, origen o religión, y por consiguiente, el nacimiento ya no es un factor de éxito. La igualdad de los ciudadanos también pasa por una igualdad de todos ante la ley, y los legisladores, que en este caso son los diputados, son los encargados de hacer las leyes que los jueces hacen cumplir, e independientemente de toda consideración moral, religiosa o política. No obstante, la igualdad no se aplica a las mujeres, cuyos derechos civiles son limitados. El Código Civil las declara en incapacidad judicial total y habrá que esperar hasta los años 30 para que esta desigualdad sea abolida en Francia. La Revolución Francesa también transforma la práctica de culto religioso. Con la implementación de las primeras medidas anticlericales, lo que fue la prohibición del uso del hábito eclesiástico fuera del ejercicio de la función sacerdotal, también la elección del culto, la confiscación de los bienes del clero, la constitución civil del clero, entre tantos otros movimientos que se hubo contra el clero, que buscaba reducir el poder de la iglesia y del clero. Y la religión católica, aunque todavía es la primera religión en Francia, ya no es la religión del Estado y por lo tanto ya no tiene ningún poder político. Napoleón continúa con esta dirección y convierte la secularización del Estado en un principio fundamental de su Código Civil, y de acuerdo con la ley revolucionaria de 1792, el Estado civil ya no depende de las parroquias. En este caso, el matrimonio y el divorcio ahora también dependen de la ley civil. Sin embargo, este último, o sea, la ley civil, es limitado en tiempos de Napoleón. El Código Civil ha servido de base para el derecho moderno de muchos países europeos, gracias a la mezcla y a la modernización de las prácticas del antiguo régimen y a los principios de ilustración. Ahora bien, la Revolución Francesa, con su precepto para la separación de poderes, abre una nueva era donde puede surgir una vida política, pasando del sufragio censitario al sufragio universal de 1792. El desafío que se presentará durante los siglos subsiguientes será encontrar un equilibrio entre la soberanía popular y una autoridad de Estado ostentada por el gobierno o por, en este caso, un único hombre. El siglo XIX, aunque está vinculado con los ideales de la Revolución Francesa, se ve marcado por las desigualdades sociales y también las desigualdades políticas, y el sufragio censitario del directorio vuelve a sustituir el sufragio universal masculino en 1792, ya que la mayoría de los regímenes de la época utilizarán esta práctica para controlar y limitar el electorado de los ciudadanos que son más ricos. El nacimiento de la democracia tendrá que esperar hasta el siglo XX, cuando la mayoría de los países europeos opten por el sufragio universal que permitirá a las mujeres que también voten. Con el principio de soberanía nacional en el centro de sus preocupaciones, la Revolución Francesa reivindica la liberación de las naciones y de las personas, el derecho de los pueblos a la autodeterminación. Se desprenderá de esta idea diciendo así: el principio de toda soberanía reside especialmente en la nación,
Ningún cuerpo ni ningún individuo pueden ejercer autoridad alguna que no emane expresamente de ella, lo que es el artículo 3 de esta declaración. Pero, a pesar de que las guerras revolucionarias y napoleónicas traicionan a este ideal, este principio provocará grandes cambios en la Europa del siglo XIX, ya que hará nacer una conciencia nacional en los países conquistados que se sienten oprimidos ante la dominación de Napoleón en Europa. Porque, en efecto, los territorios caídos en manos de los franceses son víctimas de saqueos o se les requisan los bienes, además de ser sometidos al pago de elevados impuestos, y esto favorece la aparición de una toma de conciencia nacional y los disturbios populares no tardarán en producirse. Con la derrota de Napoleón en 1815 y el Tratado de Viena en el 9 de julio de 1815, los soberanos europeos tuvieron la oportunidad de volver a definir las fronteras y se produce la restauración de las antiguas monarquías y tras la destitución del emperador, las reformas francesas, no obstante, siguen estando vigentes, a pesar de encontrar cierta resistencia en las zonas donde la aristocracia ostenta mucho poder, lo que es en ese entonces la Europa del Este. Estas reformas también ponen fin al Sacro Imperio Romano Germánico, cuya caída dará lugar al nacimiento del sentimiento nacional alemán. La Revolución Francesa, ya para terminar nuestro programa, porque ya lo hemos alargado mucho, paralelamente a estos factores positivos, también está marcada por una serie de elementos nefastos, puesto que es un periodo de extrema violencia marcada por la brutalidad y la destrucción. La toma de la Bastilla es el primer estallido de la violencia y se salda con la muerte de un centenar de personas. Y esta excitación continúa durante las jornadas de octubre, en las que se masacra a la Guardia Real de Luis XVI y alcanza su apogeo durante la masacre de diciembre de 1792 y a la muerte de 1614 presos. Sin lugar a dudas, esta brutalidad preocupa a las élites revolucionarias que buscaban canalizar a través de una forma igualmente violenta, lo que es el terror, pero aunque el furor popular se manifiesta de forma esporádica y local, el terror es utilizado como arma política y de 1793 a 1794 mueren cerca de 40,000 personas y alrededor de 500,000 son encarceladas. Claro, no todas son culpables, lo que las convierte en víctimas de procedimientos expeditivos y de juicios arbitrarios, ya que en ese momento y según la ley de los sospechosos el 17 de septiembre de 1793, se consideran sospechosos a quienes antes eran nobles junto con sus maridos, esposas, padres, madres, hijos o hijas, hermanos o hermanas y representantes emigrados quienes no hayan manifestado constantemente su adhesión a la revolución. Por otra parte, cada vez que se produce una mayor restricción de las libertades, lo que es la ley contra los extranjeros, al amparo del Comité de Seguridad General, se cometen abusos. Al terrorismo del Estado se le añade la represión. También en nombre de la ideología revolucionaria, se elimina un capítulo completo del patrimonio cultural y arquitectural del antiguo régimen y en nombre del compromiso republicano, numerosas obras de arte, símbolos feudales, como el castillo de Montrond o de Boulogne, monárquicos, el castillo de Beaumont o el de los príncipes del conde de Chantilly, que no es la leche Chantilly, o de algunos lugares religiosos como la catedral de Notre Dame de Cambria o la cartuja de Champlon, sufren las consecuencias de estos actos vandálicos, llegando incluso a ser destruidos en algunas ocasiones. Y pues les iba a hacer resumen de todo esto, pero veo que ya nos hemos extendido de tiempo y en ocasiones, por mucho que yo quisiera seguir hablando, de todos modos, pues
Creo que lo más conveniente es dejar estos que no pasen de la hora para que no se fastidien ustedes, para que no se cansen, para que no se atosiguen de tanta información. Y pues nada, voy a dejarles aquí nuestras plataformas que son Crónica Lunares de Zoom. Nos encuentran en Facebook, en Instagram, en YouTube. Nos pueden descargar en iVoox, en Anchor, en Breaker Audio, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Overcast, en Radio Republic, en Spotify, en TuneIn, en YouTube, en SoundCloud, en Patreon, en Speaker, en iHeartRadio. Y donde ustedes nos encuentren, ahí vamos a estar. ¿Les parece? Les mando un abrazo muy caluroso. Yo soy Irving Sun. Esto fue Crónica Lunares. Y con rápido, ¿verdad? Y muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Esto sí es despacito. Muchísimas gracias por estar.